hawilla hilatanak kullakanaka makutimpiwa ayllu chakana uksatoqita arunt'anipsma kunapachateja nanakaja irnaqapkayata kayakumana uksamarkanja walt'ata hilanaka uksar purintanipji kullakanakas purt'anipjaraki ichamanja noviembre paqsinwa tantasiñani ukasti kunatan siwasanakaja kawsatsu tana ukanakwa uñakipasiñani siwasanakaja uñakipt'asiñasawa maynikama wayt'asiñasa ukamaraki aka qotamama titiqaqa qotamama ukaqotwa muyt'aniñani kumanakaja jutapqasmawa noviembre paqsina ukanwa sarañani amantani uksatoqero urus uksarusa sarantañaniwa ukatqa sarantañaniwa takile isla Pariti islaqa kawsankisa ukanaksa uñakipt'añani qota qhawaña markaja kunjamaskisa kunjamasa achachilanaka wichanakaq sarnaqasipki kunjamasa kay sach'alla Isla del Sol uksanja upanakaja sarnaqasipqi kunjamasa kaya Isla de la Luna sapqi wichurunakanja satoqensa kunanakasa utqhawayatayna ukanaksa uñakipt'aniñani ukatakiwa hawillt'anipqsma hilanaka kullakanaka makutimpi ayllu chakanampi saljarus kakiñani nayraqataru. Queridos hermanos y hermanas, mi nombre es Lemun Cuyen. Mis ancestros les cuento que son mapuches por rama materna. Siempre me gustó vivir en contacto con la naturaleza y ese es un lugar muy especial. Es un lugar de sanación por el solo hecho de estar allí por excelencia. En muchos años de mi vida me he puesto en contacto con la espiritualidad a través del yoga. Y después fui descubriendo, caminando por distintos lugares, lo que hoy se llama Bolivia y Perú, de nuestro Abya Yala, que había muchos puntos de unión entre lo que es la espiritualidad andina y lo que es la espiritualidad que yo aprendí a través del yoga. Los andinos hablan de 7 centros energéticos de poder, esos remolinos de viento que se mueven, de la energía. Nuestros ancestros se comunicaban con la naturaleza también, así como los míos se comunicaban con la naturaleza, con las araucarias, con la montaña, con distintos aves. Empecé a sentir esos lugares de la tierra como propios, como que ya hubiera estado allí. Se me caían las lágrimas al caminar por los distintos centros ceremoniales, al hacer las distintas ceremonias de pedir permiso, de ofrenda, y sentía una reconexión profunda, memorias que se despertaban. Sentía que yo ya había estado ahí en algún momento, en realidad, y no sé cómo ni cuándo, en realidad no sé nada, pero siento profundo esos lugares, por más que vengo de la Patagonia. Entonces, bueno, actualmente vivo allí y invitamos a mucha gente a que pueda ir y reconectarse con esos lugares de la tierra. Es muy importante tomar contacto con distintos lugares sagrados de esta parte de la tierra, nuestro Abya Yala. No nos han contado la verdadera historia de nuestro continente, la han tergiversado. Entonces uno al caminar, sobre todo por lo que hoy es Bolivia y Perú, se da cuenta de la grandiosidad de las distintas civilizaciones que existían en esta parte de la tierra y de lo sabio que eran matemáticos, físicos, astrónomos, y eso nos damos cuenta cuando recorremos, por ejemplo, Tiwanaku. Es así que hoy por hoy los invitamos a viajar con nosotros.